Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad esta clase no la tenía en el libreto, con lo cual, si bien traje algunas ideas para contarles, quizás me gustaría abrir sabiendo si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aclarar, teniendo en cuenta que esta semana es del parcial y por ahí algo ya han estado mirando. Profe, acá. Sí, Buenas ¿cómo te va, tardes. Yasmín? ¿Me podrías dar un ejemplo de tutela preventiva? Sí, mira, imagínate que vos tenés un deudor que ya sabés que no te va a cumplir. ¿Cuándo podría pasar eso? Bueno, por ejemplo, un caso sería la convocatoria o quiebra de ese deudor. Vos tenés una obligación a plazo. Yo te debo a vos 1.000 pesos y te los tengo que pagar el 10 de enero del 2022. Y vos tomás conocimiento que yo el 15 de julio estoy en una situación de falencia, por lo tanto, cuando llegue el momento de cumplir, no voy a poder cumplir. Esto muchas veces se utiliza también para la excepción de incumplimiento preventiva. ¿Por qué? Porque vos no tenés una obligación vigente, no me podrías decir, mira, yo no cumplo porque vos no cumplís. Yo todavía no tengo nada que cumplir. Pero, ¿qué sentido tendría que vos estuvieras cumpliendo en algo que vos ya sabés que para cuando me toque a mí no lo voy a poder hacer? Entonces, ahí podrías tener un ejemplo. ¿Es algún artículo en particular del código? Espera que estás muteada, Yasmin. Estoy viéndote mover la boca, pero no te escuché. Era consulta de una compañera. Yo todavía no llegué hasta ahí, así que no sé si quiere consultar, aclarar, que le da vergüenza. Bueno, no importa. Vamos Ahora por no creo que se charla, sí. animen. Se va a sentir más atemorizada. No, esto que doy es un ejemplo general, pero obviamente cualquier otra pregunta al respecto, si es sobre un artículo o algo, bienvenida. Gracias. No, por nada. En este caso, profesor, por lo que veo, es del 1032, creo que es, que habla de tutela preventiva y habla de que una parte, o sea, lo solicita una parte, que una parte puede suspender su propio cumplimiento si ve que no puede, que no va a poder cumplir. Bueno, en este tipo de... es la misma situación, les di el ejemplo de la quiebra, pero imagínate algo más evidente, no sé, vamos a ponernos ahora en la pandemia. Yo tengo a alguien que, tengo comercio con alguien con la pandemia y esa persona tuvo que cerrar. Está bien. No es que cerró por el contrato mío, pero indudablemente va a afectar su cumplimiento. ¿Y puedo pedir tutela preventiva? Claro, por más que no esté vencida mi obligación, si el otro comercio cerró, tengo un argumento más que suficiente para ello. Si bien después desde lo procesal les van a pedir la famosa tríada de las cautelares, que es verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela, hay un apalancamiento en la ley de fondo para poder hacer esto y obviamente suspender el cumplimiento. Siempre piensen ustedes que por el artículo que me nombraron estamos hablando de contratos, digamos, con prestaciones recíprocas, ¿no? No es que estamos hablando de cualquier tipo de contratos. Perfecto, perfecto. ¿Algún otro? Yo en Sí, yo, sí, para doctor. hoy, no es que... sí, Julieta. María Julieta, me estabas por preguntar Sí, algo y empecé sí. a hablar yo. No, perdón. No, lo de sucesores en cuota, no me quedan claro. ¿Lo de qué? Sucesores en cuota. En el libro de Borda aparece los sucesores singulares, los universales y sucesores en cuota. Ah, ya. Ahí, digamos, Borda te hace una clasificación de los tipos de sucesores que pueden existir
y en algunos casos, está bien que no lo entiendas porque es algo de sucesiones, en algunos casos, en el caso de, digamos, el sucesor universal será el que reemplaza por el fallecimiento, por ejemplo, pero podría haber una suerte de cesión en donde entre vivos se cede una parte de por ejemplo, de un establecimiento. Esa cesión es una cesión de cuota y ahí obviamente hay una afectación al principio, digamos, de inoponibilidad de los contratos, o mejor dicho, de efecto relativo de los contratos. Entonces, lo que no entendés es porque es una clasificación doctrinaria creada por el autor, dando hipótesis. Entonces te dice, mira, sucesor universal. Bueno, cuando alguien se muere, los herederos son sucesores universales del fallecido. Sucesor en cuota, sucesor particular, ¿qué sería? Los sucesores universales es del total, pero el que fallece puede dejar un testamento, dejando un legado puntual a una persona. Entonces ahí tendrías un sucesor particular de algo, no de una universalidad, sino de algo. Y en cuota podría ser en el caso de una cesión, por ejemplo, de negocios, donde se le cede una parte, ahí estaría también viéndose afectado. Imagino que está, no sé exactamente a qué te referís, pero imagino que está haciendo referencia al efecto relativo de los contratos y a esta cuestión de en qué casos un tercero se puede ver afectado por un contrato que no suscribió, ¿no es cierto? Sí, sí, es de la misma unidad. Sí, sí. ¿Se entiende Gracias. un poco más ahí? Sí, 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 gracias. Perfecto. Bueno, como, digamos, disparador, porque en sí me decía Claudia que había algún tema que ella quería dar, no sé qué les dio el miércoles, no sé qué les va a dar el miércoles de esta semana. ¿Alguno tiene un poco ese tema? ¿Qué dio? ¿Qué les va a dar? Modificación, ¿verdad, chicos? Perfecto. Falta, yo anoté que nos faltaba extinción y la unidad 9, porque ineficacia dio Florencia, creo. Extinción en sí, la clase pasada yo les dije bastante. ¿Se acuerdan lo de rescisión, revocación y resolución? Si quieren hacemos una repasadita por eso, pero la 9, efectos de los onerosos, ¿no la dio nadie? No sé, es lo que dijo que quedaban en estas 3 clases que por eso corríamos el parcial. O sea, ustedes, yo recuerdo haber hablado algo por arriba, pero saneamiento, evicción, vicios revitorios, nadie. ¿Les digo más allá de lo que yo les conté de evicción? No, profe, porque perdimos clases nosotros, porque Florencia no nos dio 2 veces, creo, y así. Ok. Pero, digamos, ¿se acuerdan que les expliqué la clase pasada o la anterior de evicción, lo que era el principio de evicción y la evicción producida? Eso lo tienen, porque se los conté yo. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Bueno, eso es de la unidad 9. Otro tema muy importante de la unidad 9 son los vicios redhibitorios. El cuándo hay vicio redhibitorio está claro en el código, pero la gran diferencia entre la evicción y el vicio redhibitorio es que una es un defecto que cae en la cosa y otro que cae en el derecho. Hasta ahí tenemos en claro que la evicción es sobre un defecto en el derecho transmitido y los vicios redhibitorios sobre la cosa transmitida. ¿Cómo tienen que ser? Yo algo de esto creo que hasta dije, que tienen que ser graves, que tienen que ser ocultos, que es más, les hice el comentario de que muchas veces en los parciales, en vez de decir que son ocultos los vicios redhibitorios, dicen que son evidentes. Y no sé por qué se les cruza esa palabra, pero el vicio redhibitorio, para ser tal, tiene que ser oculto. Si es evidente o manifiesto, no puede clasificar como vicio redhibitorio. ¿Bien? Bueno, en concreto, la obligación de saneamiento implica o importa para lo que sería cualquier contrato de los que hay obligaciones recíprocas en las partes, y es a título oneroso, cubrir a esa persona a quien yo le hice la entrega de un bien o la entrega de un derecho. ¿Está? Yo creo que de esto les hablé cuando les hablé
las posibles, digamos, elementos de tipo natural de los contratos. ¿Por qué? Porque tanto obligación de saneamiento y vicio reditorio y evicción entran a todos los contratos más allá de que las partes nada digan. ¿Ahí estamos? Bueno, ¿qué es importante o qué es fundamental? Que el articulado lo tienen que mirar, pero más allá de eso, ¿a dónde tienen que hacer foco? Primero entenderlo, en qué caso funciona el vicio reditorio. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad por vicios ocultos tiene obviamente una diferencia entre que estemos hablando de un bien mueble o de un bien inmueble. Esa diferencia implica también el alcance que va a tener de protección en términos de plazos. Y obviamente se desprenden en los vicios reditorios dos acciones, que son la acción quanti minoris y la acción reditoria. Es decir, una es dejar sin efecto el contrato y la otra es hacerle un reajuste equitativo. ¿Por qué? Porque se supone que el vicio, si lo hubiera conocido, o no hubiera contratado, o hubiera pagado menos por la cosa que contraté. ¿Está? Yo no sé si la doctora Bricio el miércoles les dará algo más de esto. Obviamente... Discúlpame, ¿no me podés repetir el nombre de las acciones? Se escucha muy bajito, no sé quién habló. Yo, Paola. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo tenés mal? ¿Cómo andás? No, quería saber, ¿no me podés repetir el nombre de las acciones? ¿Acción redivitoria o acción quanti minoris? Acá tengo algo en el chat. A ver, el 1053. ¿Lo tenés a mano, Sabrina, como para leérmelo? Porque de memoria no les tomo, pero tampoco piensan que me los acuerdo, los artículos. Estamos hablando de vicios por la ubicación, pero no me acuerdo exactamente qué estaría haciendo. Los defectos... Creo que la parte, el 1053 arranca con exclusiones, la responsabilidad por defectos ocultos no comprende, y ahí habla el inciso A, de los defectos del bien que el adquiriente conoció o debió haber conocido, y el B, los defectos del bien que no existían al tiempo de la adquisición. Creo que es muy parecido a lo que comentabas recién. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque las exclusiones, vos decís a qué hace que haya hecho expresa reserva. Claro, vos imaginate que cuando vos... Una cosa es que te entreguen un auto. Un auto que le falta un motor, te das cuenta, es evidente. No hay ninguna, digamos, no es requisito de ningún tipo de pericia, ninguna técnica, porque le falta el motor, no podrías decir que es un vicio oculto, porque quisiste dar marcha, no da marcha, abrís el capot y se ve, falta el motor. Estoy llevándolo a un extremo muy grosero. Ahora, imagínate que a vos te hacen entrega de algo, X cantidad de fanegas de trigo, y vos para ver si la calidad de esa fanega de trigo es la que te vendieron, la que contrataste, no lo podés hacer a simple vista, o por lo menos no lo vas a poder hacer a simple vista con todo, podrás hacer un muestreo, pero después vas a tener que hacer reserva, decir, mira, lo recibo, hago reserva de que voy a hacer en los próximos 10 días un estudio sobre lo que me estás entregando. ¿Para qué? Para que validado eso, bueno, no tenga que darse por buena la recepción en este momento, porque si no, estoy en una clara situación de desventaja. ¿Me explico? No sé si con esto, Sabrina, te aclaro un poco la posibilidad. Sí, lo de la reserva expresa, eso no me quedaba claro. Exacto, vos sos el que recibe algo que podría tener un vicio oculto y, bueno, haces una recepción bajo reserva, diciendo, mire, yo lo voy a recibir, pero no me puede plantear a posteriori que no puedo hacer ninguna mención, porque claramente no podía saber en ese momento. Claro, en este caso sería, si compras un auto y no tiene el motor, no hay un vicio oculto que pueda estar a favor tuyo. Ahora, si compras el auto y tiene el motor, pero el motor no funciona, ahí sí puedes reclamarlo. Porque técnicamente no tenés que ser capaz
de viéndolo saber si funciona o no funciona. Agreguemos algo, Ariel. Si no funciona, no funciona, por ahí con el solo contacto te darías cuenta. Ahora, si funciona, pero está fundido y vos no sos un experto, porque obviamente si sos un experto podría, la propia ley te dice, no, bueno, quien es un experto no puede plantearlo, pues, ¿no? Pero digamos, algo que me permita establecerlo. El ejemplo que hace es bueno, pero le agregamos una complejidad más. Que no sea que no funciona solamente, sino que funciona mal o tiene un problema muy grave, pero que al que no es mecánico. ¿Está? Perfecto, perfecto. Después de lo que serían los plazos, tengan presente, bueno, que hay una caducidad de esta garantía y obviamente varía, como les decía. Una cosa es que sea un bien inmueble, en ese caso la garantía va a caducar a los 3 años, y en el caso de que sea mueble, bueno, solo en 6 meses. Entonces, eso es una diferencia importante a tener en cuenta. No me acuerdo del artículo, pero está dentro del set de vicios redditorios, esto que les estoy diciendo. Y obviamente, como es una cláusula de tipo natural, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parecen? ¿Las partes pueden dejarla de lado? ¿No? Sí, las pueden dejar de lado, sí. Sí, Matías, exacto. Sí. No, ¿por qué sí? No llegué a ver quién dijo que no. Porque justamente no hay en esto comprometido el orden público. Yo podría hasta tener una justificación para contratar, arriesgándome a que tenga un vicio, y podría hasta estar en el contrato, que yo te lo vendo en el estado en el que está, que obviamente lo estás pagando un precio menor que el precio de mercado, y que eso te va, digamos, se justifica ese precio menor. ¿Por qué? Porque, bueno, no me hago cargo de los vicios redditorios que pueda tener. ¿Bien? Algo parecido pasa, lesión vieron, seguramente. Si me dijeron que la doctora Pérez les dio ineficacia, deben haber visto lesión. Sí, se remitió que ya lo vimos en obligaciones. Bueno, lesión la vieron en obligaciones o acá en la cursada, pero ¿qué les tiene que pasar por la mente cada vez que vean o hablen de lesión? La lesión tiene 2 componentes, subjetivo y objetivo, y en general se olvidan del componente objetivo. El subjetivo es el que lo explican bien. Dicen, bueno, acto de necesidad, inexperiencia, debilidad, ¿verdad? De una parte, esa se la acuerdan siempre. A veces se olvidan del aprovechamiento de la otra, o sea que el componente subjetivo es bilateral. La víctima y el victimario, por decirlo en términos penales. ¿Se entiende? Ahora, estas 2 situaciones se tienen que adicionar a la situación objetiva. ¿Y cuál es la situación objetiva? Evidente desproporción de las prestaciones sin justificación. Entonces, yo te vendo una casa que vale $100.000 y te la vendo en $50.000, hay una evidente desproporción de las prestaciones. Pero ojo, puede tener justificación. ¿Cuál es la justificación? Que no me hago cargo ni de los vicios redditorios ni de la evicción. Por ahí el número es exagerado. Nadie creo que baje $50.000 por eso, salvo que sean enormes los potenciales vicios redditorios y evicción que haya sobre la cosa. Pero no se olviden del concepto de que la desproporción en la prestación tiene que carecer de justificación. ¿Bien? Profe, ¿cómo dijo que la lesión en la parte subjetiva podría producirse por acto de necesidad, inexperiencia y dijo alguno más? Mira, ahí dice María Jazmín que hay un audio explicando lesión bastante claro. Después, sí, eso María Jazmín que está en el campus, ¿no? Sí. Sí, a ver,
Se buscan, gracias, en el campus vas a tener el audio de Claudia, por si a alguien le quedó duda, pero en líneas generales, el afectado, la víctima, puede verse sometido a necesidad, puede carecer de la experiencia necesaria para la actividad que estuviera realizando, o tener una debilidad. Antes se hablaba de debilidad psíquica, el Código Nuevo cambió un poco esto como para suavizar el concepto, pero básicamente implica que no tenga la capacidad mental que tendría una persona normal. No es la mejor palabra normal, pero digamos, con una capacidad diferente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 se entiende. gracias. Perfecto. Perdón, profe, y en el carácter subjetivo también está la otra parte que se aprovecha de eso, ¿no? Exacto, exacto. Es tan importante mencionar lo que tiene que pasar con el lesionado como lo que tiene que pasar con el que genera la lesión. Porque el que genera la lesión, digamos, el código, si no me falla la memoria, el nuevo artículo es el 332, creo que es, plantea básicamente un aprovechamiento. Esa sería digamos, esta cuestión para encontrar un perjuicio que califique como lesión. Y ese aprovechamiento, a veces la ley dice, se va a presumir, salvo que se pruebe en contrario, que la simple existencia de gran desproporción demuestra la explotación de esa situación de necesidad. ¿Bien? Ahora, a mí me dicen, acá hay lesión por tal cosa, y yo digo, no, momento, acá tengo una justificación, listo, aclaré la situación. ¿Bien? Sí, es un tema, esto y mora son dos temas que son de obligaciones y de civil, pero no me pregunten por qué, suelen entrar solos a ambos temas. Entonces, es bueno que por más de que sea de materias anteriores, si no los tienen muy frescos, los repasen. Ustedes vieron que mora, hoy con el código nuevo, la mora es la automática, y bueno, en líneas generales ese funcionamiento de la mora les da a ustedes la pauta que el deudor no cumple, mejor dicho, productos, digamos, de lo que puede suceder, el deudor no cumple si simplemente se dio el vencimiento del plazo. ¿Está? Yo como regla, digamos, si me dicen que faltaba, con lo que les expliqué de vicios y evicción, leyendo el articulado, van a estar bien. Y después me hicieron el comentario de que no tienen extinción, pero extinción yo la clase pasada ya les dije, digamos, los dos tipos de extinciones fundamentales son por vía principal o por vía consecuencia. Cuando se extingue la obligación que dio origen al contrato, vieron que cuando analizamos el objeto del contrato dijimos que inmediato era la prestación, inmediato era el qué de la prestación, qué dar, qué hacer, qué no hacer. ¿Cuál sería el modo, digamos, directo de extinción de un contrato? Bueno, justamente cuando se agota la prestación. Y el modo clásico es pago. Después van a entrar a los otros modos que son compensación, innovación, confusión, la dación en pago, podría ser la renuncia de derecho, bueno, la imposibilidad de cumplimiento, todas las que vieron en obligaciones, allá por los artículos 930, 960, así en bloque se los digo. Pero después los tres, si se quiere, específicos de contratos son la rescisión. ¿Se acuerdan que les dije las tres rescisión, revocación y resolución? Bueno, la rescisión es bilateral, tiene efectos hacia el futuro.
la resolución es unilateral y se hace en caso de incumplimiento con efectos sí retroactivos, y la revocación, que también es unilateral, pero esta tiene efectos hacia el futuro. ¿Está? Perdón, profe, me faltó uno. Rescisión, revocación y resolución. Dos individuales, que son resolución y revocación, y una bilateral, que es la rescisión. El código utiliza un concepto que es rescisión unilateral y rescisión bilateral. La doctrina que sigo, y es mi opinión, que en realidad siempre es bilateral, que la rescisión unilateral en sí no existe. Lo que es unilateral es el momento en el que se determinó. ¿Por qué? Porque la rescisión, ¿qué quiere decir? Que las partes se pusieron de acuerdo para que una de ellas en algún momento pudiera resolver el contrato. Y a eso se le llama rescisión unilateral. La bilateral es, nada dice el contrato, en 10 meses que venimos celebrando el contrato, nos juntamos y decimos, bueno, hasta acá llegamos. Rompemos el contrato. Esa es la rescisión bilateral, que para mí, por definición, en ambos casos es bilateral. No sé si entienden por qué, porque una cosa es que estemos en presencia de ese acuerdo en el momento de la ruptura, y otra cosa es que el acuerdo se haya dado a la celebración de que una de las dos partes iba a poder romperlo cuando quisiera sola, sin el ok de la otra. ¿Por qué? Porque el ok ya lo tiene. ¿Cuándo lo tiene? Al momento de la celebración. ¿Está? Después, bueno, es importante tener en cuenta que los casos o las posibles situaciones de resolución de los contratos no es que son solamente las que las partes prevén, sino que también se pueden dar aquellas ya no previstas por las partes, sino simplemente por imperio de la ley. Y ahí sí, bueno, la ley les va a dar una pauta y dicen, se va a considerar incumplimiento para poder plantear la resolución, y les dice qué casos se considera incumplimiento. Y todas hacen a lo mismo, frustración del objeto del contrato. Esto sería, si la memoria no me falla, artículo 1084. Léanlo. Ahí lo que, digamos, para esta unidad, lo que tienen que tener leído desde el 1075 en adelante, 1076 en adelante, leen, ahí está el articulado de la explicación. Son muy sencillos, en el sentido de que no son artículos que sean complejos. El que se les puede hacer un poco más de ruido es el 1078, que básicamente les dice cuándo una de las partes puede, digamos, realizar esta rescisión unilateral, revocación o resolución, y les da unos cuantos incisos, no me acuerdo cuántos, pero creo que son 7, 8 incisos fácil. Ahí puede, digamos, generarles el olvido de que no se acuerden todos, pero apréndanse las opciones. ¿Qué opciones les está dando? Bueno, si estamos hablando de situaciones que puedan pedirse judicialmente, cuando se hace la declaración por el juez, si estamos hablando de una extinción por imposibilidad de devolver, bueno, justamente esta situación manifiesta, dejarla expresa. Son distintas hipótesis. No es habitual que se tomen y que digan, decime las 10, pero sepan en qué situaciones se puede dar esto. ¿Está? Profesor, ¿puede ser que el 1110 hable de una revocación unilateral cuando dice que en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato? ¿Esa no sería una revocación? Se te cortó bastante, pero creo que lo que me estás hablando vos es del famoso consentimiento in ralenti. Esta hipótesis solo prevista para los consumidores, que le da la posibilidad a la ley de decir, mirá, vos estuviste de acuerdo, pero hay un plazo de cadencia para que como consumidor reflexiones.
¿Por qué no están los contratos paritarios? Bueno, porque en los contratos paritarios las partes están en ese equilibrio. En los de consumo vamos a dejar la ventanita abierta y decirle, miren, no es la posibilidad, digamos, cierta o concreta de que el consumidor en ese momento de frenesí de compra tuviera con todo su digamos, muy claro cuánto se iba a comprometer patrimonialmente, si valía la pena la compra. Entonces se le da esta cadencia. Esto se conoce como consentimiento inralente. ¿Y saben cuándo empezó? Empezó con lo de las compras por teléfono, los llame ya, Sprayet, todo ese tipo de... Bueno, ahí se introdujo esta modificación. Perfecto. Ahí, bueno, no, por favor. Ahí dice María Jazmín si van a subir algún material. Entiendo, la verdad que no lo sé, no es una de mis unidades, pero material concreto que tienen que tener para extinción, independientemente de lo que haya, es el código. Eso no lo pueden dejar de lado. No son muchos artículos, reitero, serán 10 artículos, 12 artículos. No son, reitero, no son muchos. Pero sí los tienen que leer, digamos. Después le voy a escribir a Claudia, a ver si ella tiene algo para subir. La gran mayoría de los papers son de la doctora Bricio, con lo cual ahí en varios de los trabajos de ella se hablan de cosas que tienen relación, seguro en efectos algo se habla de rescisión, revocación y resolución. Lo van a encontrar en varios lugares, porque son como tres combos que vienen siempre juntos. Sí es importante que los identifiquen y los individualicen como se les estoy contando acá, que sepan diferenciar a qué hace referencia cada uno. Ahí el aporte que hace Ariel es muy piola porque es una situación propia de los contratos de consumo. No lo vayan a confundir, no lo pongan en los paritarios, ¿está? Pero es un caso importante a tener en cuenta. Una pregunta respecto de la inoponibilidad frente a terceros. La doctora subió el fallo de Murguía, en el que se reclamaba unos honorarios que en principio, bueno, los primeros abogados habían hecho una parte y después renunciaron a ese mandato. ¿Qué es lo más importante? No que se sepan el fallo, pero sí que entiendan lo que pasó. Imagínense una síntesis de los hechos y obviamente hacia dónde fue, en este caso, en este fallo, Murguía, hacia dónde fue el resolutorio del juez, digamos. Profe. Sí. Yo le pregunté a la titular y me dijo que no entraban fallos. No, es que es probable que nadie les tome el fallo. Yo lo que digo acá es que la compañera me dice, ¿qué es lo más importante del fallo Murguía? Entender qué sucede con la inoponibilidad, digamos, cuándo un acto es inoponible. Nadie les va a preguntar, no es habitual que se pregunten fallos salvo que se den. En la segunda parte sí, por ejemplo, entra algún fallo. Yo doy para obra y servicios un fallo que es el fallo Rica, pero... Me parece que puede ser que era más que nada el concepto de tercero interesado. Digamos... Lo más, te digo... me parece que, digamos, estamos apuntando a dos cosas distintas. Romina no me preguntó para el parcial, me da la sensación que lo leyó y le quedó la duda de qué pasaba con la inoponibilidad. Ah, ok. ¿Estoy ok con eso, Romina? ¿Es esa la duda? Sí, porque al final, pero también, bueno, me sirve para saber frente a terceros por qué está ese fallo. Claro, básicamente es que, mira, sacalo del fallo y analizalo con el molde que hablamos de efecto relativo de los contratos.
se celebró una transacción. Esa transacción se la quisieron oponer al tercero interesado. ¿Bien? Entonces, el fallo, en cierta forma, le da la resolución, le dice, no, acá esto es, digamos, no podemos tratar de la misma manera a alguien que intervino que a alguien que no intervino. Hace toda una disquisición sobre esto y te deja en claro que es inoponible, digamos. ¿Está? Si Claudia les dijo que el fallo no entraba, no les va a preguntar. Yo no lo escuché, no sé qué les dijo, porque no voy a las clases de ella. Saben mejor ustedes que yo. Pero bueno, es más, no llegué a ver quién me dijo eso de que no entraba el fallo. Yo, profe.